El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Repito, Hebreos, capítulo 1. Comenzando con el versículo 1, capítulo 1, comenzando con el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Oremos. Señor Jesús, bendecimos tu santo y glorioso nombre, dándote gracias por haberte entregado a la muerte por nuestros pecados. Gracias, Señor, por habernos amado y entregarte a la muerte por nosotros para salvarnos. Gracias por habernos llamado y habernos traído a este lugar en esta mañana. Te ruego ahora que desates la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Rompe, Señor, toda atadura del maligno en nuestras mentes, que nuestros corazones sean libres para que tu palabra encuentre lugar y produzca los frutos que debe producir. Ten misericordia, Señor, de cada uno de los presentes. Ten misericordia cuando entre millones y millones de personas te ha placido llamarlos a ellos a oír estas verdades. Así como has tenido misericordia de llamarle, te ruego que tu misericordia desates la mente y el corazón de toda atadura de tiniebla, de maldad, de muerte, de anticristo, y tenga lugar el Espíritu Santo en la mente y el corazón de cada uno de ellos. Abre los cielos en esta mañana para derramar tu Espíritu Santo sobre cada uno de los presentes, Señor, y podamos vivir la vida que te alaba y te glorifica. Gracias, Señor. Te damos toda gloria, te damos toda honra porque sos tuya, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pueden sentarse. La porción que leímos ahora destaca dos cosas, y es que Dios nos ha hablado a nosotros los humanos, nos ha hablado de dos maneras. Dice que nos habló aquí por los profetas y que por último nos habló por su Hijo Jesucristo. Las dos formas en que Dios le ha hablado a los hombres, a la humanidad, por los profetas, y dice acá por último por su Hijo Jesucristo. Es importantísimo que nosotros entendamos cómo Dios habla, cuando Dios ha hablado, porque si no estamos claros en esto, vamos a tener dificultad en creer la verdad de Dios. Si no entendemos el plan de Dios, cómo le habla a los hombres, vamos a vivir toda la vida confundidos, oyendo cualquier tipo de voz, pensando que no es de Dios, y hasta rechazando la voz de Dios. Porque si no se sabe cómo Dios habla, no estaríamos ganados entonces para oír la voz de Dios. Aquí nos dice que nos habló por los profetas y que nos habló por su Hijo Jesucristo.
Y lo que ellos nos hablaron está aquí en la Escritura. Amén. Está aquí en la Escritura, quiere decir que aquí está la voz de Dios, en las Escrituras. Pero que la voz de Dios no es 2 más 2 son 4. La voz de Dios es un misterio. Y cuando hablamos de misterio, estamos hablando de las cosas que trascienden más allá de la inteligencia humana, a lo que trasciende más allá de la sabiduría humana. Así lo explica la Biblia. Nos habla del reino de Dios como un misterio, nos habla de Cristo como un misterio. Cuando todo el mundo pretende conocer a Cristo, que sabe de Cristo, pero hasta que no entendamos lo que dice la Escritura, que Cristo es un misterio que está reservado para revelárselo a los ministros competentes del nuevo pacto, así lo llama el Nuevo Testamento, a los nuevos ministros, los nuevos sacerdotes del pueblo, lo llaman ministros competentes del nuevo pacto, y está reservado, según la Escritura, para ellos el conocer ese misterio, para que a través de ellos se le enseñe al pueblo. ¿Lo entendemos? Así que el que no encuentre un ministro competente del nuevo pacto no podrá oír la voz de Dios, porque la voz de Dios, repito, es un misterio. Siempre lo voy a repetir. La gente que quiere buscar a Dios a solas, tengo la Biblia, estoy leyendo, estoy orando, estoy ayunando. Bueno, déjame decirte que cada día te pones más lejos de Dios. Cada día te pones más lejos de Dios. Porque la fe, dice la Escritura, esa que tú pretendes conocer, dice, la fe viene por el oír. Así que por grande que sea tu Biblia, grandotota que sea, y la veas todos los días, si no encuentras un maestro que te enseñe el misterio que está aquí escondido, jamás tendrás fe, tendrás tu mente llena de todo, la tendrás llena de versículos y capítulos, pero jamás tendrás fe. Y recuerda que el justo por la fe vivirá. Que sin fe no hay vida. Sin fe no hay vida. Y la fe, dice la Escritura, viene por el oír. Así que si no se encuentra ese ministro competente del nuevo pacto a quien oír, jamás esa criatura encontrará la fe. Porque la Biblia es una parábola. Toda la Biblia es una parábola. O sea, ¿qué es una parábola? Bueno, es una figura literaria donde se da un mensaje con simbolismo, objetos simbólicos, personajes simbólicos, y que ese simbolismo solo el que lo escribió sabe que representa ese simbolismo. Es como la gente, los artistas que dibujan los dibujos abstractos. Bueno, solo ellos saben. Usted ve que rayero, raya por aquí, raya por allá. ¿Qué es eso? Un dibujo abstracto. Solo él sabe qué fue lo que quiso hacer con eso, y él tiene que decirnos qué quiso hacer con ese rayero. Así es la Biblia. La Biblia es un libro de misterio. Es un libro que todo él es una parábola. Y solo cuando nos encontramos con un ministro competente del nuevo pacto, podemos comenzar a entender ese rayero que está aquí, ese dibujo abstracto, esa parábola, porque de otra manera jamás se va a entender. Dios habló por los profetas, Dios habló por su Hijo Jesucristo, pero vean lo que dijo el mismo Cristo en Mateo capítulo 13. Os
oigamos al mismo Cristo hablar en Mateo capítulo 13, el versículo 34, dice, repito, Mateo 13, versículo 34, dice, todo esto habló Jesús por parábola a la gente. Todo esto habló Jesús por parábola a la gente. Oiga lo que sigue. Y sin parábola no les hablaba. Y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero ¿en qué? En parábolas, en simbolismos, en figuras. Simbolismo y figuras que tiene la interpretación que Dios le da, no la que a nosotros se nos ocurre, en lo que siempre estamos diciendo, respeta mi idea, yo respeto la tuya, respeta la mía. En la verdad de Dios no hay respeto, existe una sola verdad y dichoso que la encuentran. Y les he dicho que la verdad es para disfrutarla, no para discutirla. ¿Quieres mi verdad? Ahora sí, vamos a hablar. Pero no voy a discutir contigo que yo tengo la razón y tú estás equivocado. Simplemente sigue la trayectoria de mi vida y llegarás. Poquito un traguito de esto. Escrito está que no abría su boca sino en parábola y que no habló nada que no fuera en parábola. Dichosos sus discípulos que le preguntaban cuando estaban solas, lo oían en público, y cuando estaban solas le preguntaban, maestro, ¿qué fue lo que tú quisiste decir con eso? Explícanos. Y tenían la gran dicha de que el propio maestro les explicaba las parábolas. Por eso el mismo Cristo les dijo, dichosos ustedes, que hubieron profetas que hubieran querido escuchar lo que ustedes están escuchando y no lo escucharon. Dichosos ustedes, que el mismo Cristo, que a los discípulos, el Señor les está diciendo que eran dichosos de que el propio Jesús, el propio Señor, les explicara las parábolas. Pero eso que el Señor les revela a ellos lo escribieron para nosotros, que son los apóstoles. Y siempre te voy a repetir, para hoy no existe apóstol. Hoy tenemos el mundo lleno de apóstoles, por no creyentes apóstoles. Pero según la Biblia tenemos 12 apóstoles nada más. Es más, 12 apóstoles con 12 lugares especiales en el cielo, dice la Biblia. Habla de los 12 lugares especiales para los apóstoles del Señor. Así que los demás apóstoles yo no sé dónde se van a meter. Porque yo encuentro en la Biblia que hay lugar para 12. Estos apóstoles, esos 12 apóstoles que tuvieron la dicha de que el Señor les revelara la verdad, la escribieron para nosotros. Pero con todo eso que la escribieron para nosotros, sigue escondida para ser revelada a los profetas de esta época, a los profetas de la época de Cristo para acá, o lo que es lo mismo del Nuevo Testamento para acá. El apóstol Pablo nos explica eso en el capítulo 3 de Efesios. Capítulo 3 de Efesios nos explica, dice, a partir del versículo 1 podemos leer de Efesios capítulo 3, y dice, por esta causa, yo, Pablo,
prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado, oigan, el misterio. Pablo está diciendo, no solo él como apóstol, a los 12 apóstoles, repito, porque a la medida que lo repito, por lo menos yo siento que a mí me llena, no sé a usted, pero a mí me llena. Que por revelación me fue declarado el misterio. No dice porque me cansé de leer Biblia, me la aprendí de memoria, ya la interpreté, no, por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vea, Cristo como un misterio, el misterio de Cristo. O sea que Cristo no es conocido con inteligencia humana, ni sabiduría humana, sino por una inteligencia muy especial que se adquiere aquel que cae en las manos de un ministro competente, el nuevo pacto. Se comienza a formar en él una inteligencia espiritual, una sabiduría espiritual para poder conocer realmente a Cristo. Leyendo versículo 5, misterio, sigamos de misterio, ve cómo la palabra misterio, cómo la usa. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado ¿a quién? A sus santos apóstoles y profetas. Vea, no dice a la iglesia, especifica a quién. A los apóstoles y profetas, los profetas de ahora, porque no existe apóstol, sino bíblicamente el profeta es la máxima jerarquía que según la Biblia existe hoy. Entonces, ¿a quién se dio a conocer el misterio? Dice, a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Y son ese ministerio los he encargado de recibir y zumbar para allá. Amén. Si ese pueblo no encuentra a ese hombre que reciba y zumbe para allá, nada recibirá. Es el orden que Dios ha establecido. Así que si no entendemos el orden de Dios, jamás vamos a encontrar a Dios. Por más golpe de pecho que la gente se diga, mi Dios, mi Diosito, jamás lo encontrarás. Dios estableció un orden. Dios estableció un orden. El orden de Dios. Vean, se me ocurre ponerle un ejemplo de algo ahora. Nosotros escuchamos de los cohetes que salen de la atmósfera y van, los que fueron a la luna, están rodeando a Marte, los que van. Bueno, escuché una programación donde, vea, hay un solo hueco para salir de la atmósfera. Y si esos cohetes no salen por ese único hueco que hay para salir de la atmósfera, nunca va a salir, se estrella. Ni pueden salir ni pueden entrar. Se estrellan, se incendian, se pierden en el espacio, pero jamás cumplirán el cometido de entrar y salir, porque hay un solo hueco en la atmósfera. Bueno, hay un solo hueco para que baje la bendición de Dios a los hombres, y se llaman los ministros competentes del nuevo pacto. Quien no encuentre ese hueco no podrá ni entrar ni salir, se estrellará. Repito el versículo. Misterio que en otras generaciones no se debe a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. El Evangelio es un misterio. Es
está escrito aquí en parábolas. Y la Biblia nos presenta a nosotros en parábolas, vea, dos evangelios están en la Biblia. El evangelio de ley y el evangelio de la gracia. ¿Y usted sabe dónde está esa parábola? En la vida de Abraham, de Sara, la esposa de Abraham, y la esclava concubina de Abraham. El hijo que le dio Sara, la esposa, a Abraham, llamado Isaac, y el hijo que le dio la esclava a Abraham, llamado Ismael. Ahí están los dos evangelios. Si la Biblia no nos explicara, si los apóstoles no lo explicaran, jamás nosotros entendiéramos que Abraham es una parábola, que Sara es una parábola, que la esclava es una parábola, que Isaac es una parábola, que Ismael es una parábola. Lo podemos entender porque el Espíritu Santo se lo reveló a los apóstoles y está aquí para que esa revelación la reciban ahora los profetas de este tiempo. Amén. En Gálatas capítulo 4 está lo que le estoy diciendo, para que no diga como dice mucha gente, ¿de dónde este hombre saca tantas cosas? Mis mismos amigos pastores me dicen, ¿de dónde tú sacas tantas cosas? Digo, no, es que yo soy profeta de Dios. Es que yo soy profeta de Dios. Todavía no te quieres convencer que soy profeta de Dios. Gálatas capítulo 4. Ahí está la gran parábola que le estoy diciendo, representando el evangelio. Dice así, versículo 21, capítulo 4 de Gálatas: decidme lo que queréis estar, ¿qué? Bajo la ley. Hasta ayúdenme a leer. Lo que quieren estar bajo la ley, lo que estamos hablando, la ley es el evangelio de ley. Lo que quieren estar bajo la ley. No habéis oído la ley, porque está escrito. ¿Qué está escrito? Que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Cuando hablamos de la carne, la ley es la ley de la carne. Yo estoy diciendo lo que dice la misma Biblia en la carta a los romanos, por si acaso. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, o sea, una parábola, es lo mismo, una alegoría, una parábola, lo cual es una parábola. Pues estas mujeres son los dos pactos. Aleluya. No, yo me gozo porque es cuestión que está escondida y que solo podemos verla porque Dios la revele. Porque este no es el evangelio que me enseñaron mis pastores. Y ellos, cuando he hablado con los que fueron mis pastores, me dicen, ¿pero dónde me sacas eso? Digo, de la Biblia. Enseñan, y a mis pastores tienen que enseñarle de dónde saco esto. Que ahora, dime que estoy equivocado. No encuentro para contradecirte. No encuentro, pero tampoco me creen. Entonces, ¿dónde estamos parados? Lo cual es una parábola, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Recuerda el monte Sinaí? Es donde Dios hizo pacto con Israel, le dio los mandamientos, ¿recuerdan? Ustedes hay mucha Biblia, ustedes saben qué hacen. Ojalá sea verdad. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Está hablando ahora un lenguaje espiritual. Un lenguaje espiritual.
ese pacto que Dios hizo con Israel en Sinaí, que le dio los mandamientos, da hijo a la esclavitud. O sea que el evangelio de la ley solo tiene esclavos, no hijos. Este es Agar, o sea, Agar es el nombre de la esclava. Porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia. O sea, es lo mismo, las dos palabras. El nombre de la esclava y el nombre del monte es el mismo, Agar y Sinaí. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, escucha la interpretación, corresponde a la Jerusalén actual, o sea, en la ley que tiene el mundo judío, esa ley, que corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con tus hijos está en esclavitud. Por eso es que Dios viene a Israel, Israel no lo acepta, porque está bajo el evangelio de la ley, no entendió el evangelio de la gracia, el evangelio de la promesa. Más, versículo 26, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. O sea, ¿cuánto cuesta cosechar un hijo en la gracia? Es fácil, esclavitud, aquí hay abojote, dice. Y perdónenme la palabra. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero Pablo está hablando de nosotros, lo que él cree, y a su gente que está creyendo lo que él está enseñando. Esto no es para todo el que se diga ser evangélico o cristiano. Porque el evangélico de la ley no entra en esto. Esto es para el evangélico de la gracia, el evangélico de la promesa. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu Santo, así también ahora. ¿Quién es el agresivo? ¿Usted o los otros que atentan contra usted? ¿Quién es el que te condena a ti? Los del evangelio de la ley. Nuestros enemigos, número uno, de la Iglesia de Cristo viene, son los evangélicos de la ley. Nosotros estamos en la gracia y estamos luchando por esa gracia. Y nuestros peores enemigos es la gente del evangelio de la ley. Cuidado con esa iglesia, cuidado con ese pastor, porque ahí lo que hay es una cuerda de borrachos y sinvergüenzas. Ha sido una tarea siempre del esclavo, condenar al libre. Testimonio de que somos libres es que nos condenan. Para que usted se sienta seguro de dónde está. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Ay, Dios mío, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No ligamos. El evangelio de la ley, el evangelio de la gracia no ligan. No tienen herencia juntos. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vea, esta es una parábola que solo podemos entenderla porque los apóstoles, Dios se la revela, la dejan en la Escritura, para que aquí les sea revelado a los profetas del momento. La gran revelación aquí de la existencia de dos evangelios. Y los dos evangelios están en la Biblia.
Por eso la gente dice, bueno, la Biblia dice, está bien, la Biblia dice, vamos a leer lo que la Biblia dice. Ah, pero quiero que me escuches a mí también lo que la Biblia dice. Porque tú me vas a leer el Evangelio de la ley, yo te voy a leer en la misma Biblia, te voy a leer el Evangelio de la gracia. Y dime que estoy equivocado, pero me lo vas a decir por la Biblia. Por la Biblia. Todavía, en más de 30 años que estoy entendiendo esto, porque lo otro lo viví por más de 20 años, no es que yo sea tan viejo así, pero viví aquello por más de 20 años, ese Evangelio de ley. Sí, tengo unos 30 años viviendo el Evangelio de la gracia. Porque Dios en su misericordia, la inflación, abrí mis ojos para ver en la Biblia el Evangelio de la gracia y separarme de la esclava para tener la herencia de los hijos de la promesa. La Biblia no da interpretación privada, solo dice tajantemente los apóstoles. Escuchemos a Pedro defendiendo esto. El apóstol Pedro defendiendo esto en segunda de Pedro, la segunda carta apostólica de Pedro. Me gustaría leer desde el versículo 16 hasta toda esta porción hasta el 21 para que entendamos el contexto. Escuchemos al apóstol Pedro para dejar descansar un poquito a Pablo. Segunda de la carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él, hablando de Cristo, cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado. ¿Recuerdan eso? Cuando se va a bautizar, dice que la Biblia que se habló al cielo y Dios habló diciendo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Pedro está diciendo: somos testigos de haber oído esa voz. Y no solo en esa oportunidad, también la dieron en otra oportunidad, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Aleluya. Por eso que yo no digo nada. Yo digo, yo no creo en nadie, yo creo en la Biblia. Y cuando digo en nadie, porque hay gente que apareció, que murió, que fue al infierno, que vio al Papa, vio no sé quién, cuántos artistas en el infierno. No. Yo creo en la Biblia. Además, Dios nunca llevó a un profeta en el espíritu al infierno. Nunca. Para que viera el infierno. Yo encuentro en la Biblia que puro dice que se abrió el cielo. Y vieron el trono, y vieron la majestad, pero todo en el cielo. Nunca en la Biblia yo encuentro que Dios es un profeta para que conociera el infierno, y viniera a hablar del infierno. Entonces, ¿cómo voy a creer en cualquier loco, cualquier loca que aparezca hoy diciendo que murió y fue al infierno y resucitó? Y la gente se vuelve loca escuchando esas grabaciones, dándole más crédito que la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y cada día creo más y más lo que dice la Biblia. Y nosotros oímos esta voz, versículo 18, enviada del cielo cuando estamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética, más segura esta, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, oiga, que ninguna profecía de la Escritura es la interpretación privada. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol Pedro. Ninguna interpretación de la Escritura es privada.
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí no hay interpretación privada que diga, a mí me parece que es así, respeta mi posición, tú piensas así. No, amigo, si tú piensas así, yo pienso así, uno de los dos está equivocado. Uno de los dos está equivocado. O estoy yo o estás tú. Pero aquí no hay dos posiciones diferentes. Aquí hay una sola posición, aquí hay una sola interpretación, la que da el Espíritu Santo. Por eso me preocupa cuando les presento el mensaje de la Biblia y allá en su mente usted lo rechaza. Yo digo, bueno, uno de los dos está equivocado. O yo estoy equivocado y usted está en la verdad, o yo estoy en la verdad y usted está equivocado. Pero uno de los dos está equivocado. Porque no hay dos verdades, no hay dos interpretaciones, hay una sola. Y si yo fuera oveja, mira, entendiera que hay más posibilidad que yo me equivocara como oveja que la que tiene mi pastor. Me plantaría en la posición de que mi pastor tiene menos posibilidad de equivocarse que la que tendría yo como oveja. Así que cuando le escuche algo que no me parece, no me cuadra, bueno, no me cuadra, pero él tiene más posibilidad que yo de estar en la verdad. Y eso debe ponerme el pellejo blandito. Tenga Dios misericordia de nosotros. Aquí no hay interpretación privada. Es más, la Biblia, ella misma es su propio intérprete. Es ella la que se interpreta. Es ella, se lo estoy demostrando ahorita. Génesis, Antiguo Testamento, nos cuenta la historia de Abraham, de Sara, de la esclava, de Isaac, nos cuenta la historia. Pero viene ahora el Nuevo Testamento, y es el que me está interpretando qué significaba la vida de Abraham. Aquí no hay ninguna interpretación privada, es la misma Biblia que se está interpretando. Y ese es el mensaje de la verdad. El mensaje de la verdad es que la misma Biblia es su propio intérprete. Por eso yo le digo a ustedes, no salgan de aquí diciendo, el pastor dice, no, diga, la Biblia dice. La Biblia dice. Yo no digo nada, yo estoy repitiendo lo que Dios me ha dado de la Escritura. Y le estoy mostrando a usted en la Escritura lo que dice las Escrituras. Porque de lo contrario, estamos perdidos. Necesitamos saber cómo Dios habla. Porque mucha gente quiere que Dios le hable. Está esperando oír una voz que le diga, soy yo, Jesús. Bueno, además si Dios me habla aquí, pero no me grande. O también, mira, pero el pastor no oído nada de eso, esa voz de Dios para que nos diga eso. Mira, aquí está. Aquí está, te la estoy dando de aquí porque no hay otra voz. Pero también, quiero aclararle otra cosa. Dios sí habla, a cualquiera Dios le puede hablar. Pero no el mensaje de la verdad. Dios puede hablar de cosas personales. Ve, sea evangélico, sea cristiano, sea católico, sea ateo, Dios puede hablarle. Y está demostrado en la Biblia. Dios, aquí en la Biblia hay un poco de gente que no era creyente y Dios le habló. Es más, le habló a una burra, pues. ¿Recuerdan el caso del hombre que la burra le habló? Iba en desobediencia, un profeta.
Y Dios me habló a la burra, dile a ese hombre tal cosa. Yo, me amo, ¿a dónde va? Está equivocado. No, estoy contando lo que dice la Biblia, no estoy inventando nada. Eso lo dice la Biblia. Este fue el caso de Balaam, profeta Balaam. Le ofrecieron, el rey de Moab le ofreció todo el dinero que quisiera para que le maldijera al pueblo de Israel que venía y posiblemente le invadiera a él. Y el hombre aceptó todo lo que le iban a dar y pues cuando iba en camino, en su burra que iba, dice la Biblia que la burra se echaba y no quería andar. Y el hombre palo con esa burra y palo hasta que la hacía caminar otro poquito y volvió y caí palo hasta que por fin dice que Dios le abrió los ojos porque escuchó a la burra que le dijo: ¿cuándo yo te he hecho esto? ¿Cuándo yo me he portado mal contigo? Imagínense. Y Dios le dijo: gracias a esa burra que vio al ángel que está delante de ti con la espada listo para cortarte la cabeza, gracias a ella que se echó y no avanzó, porque estoy listo para cortarte la cabeza por desobediente. Vea, y la burra vio el ángel primero que él. Ay, ¿quién fue esa burra? Para ver los ángeles de Dios. Esa es la Biblia, hermano. Esa es la Biblia. Amén. Esa es la Biblia. Entonces Dios puede hablarle en lo personal a cualquiera. Puede decirle: mira, no viajes mañana porque vas a tener un accidente, o no hagas tal negocio porque te van a estafar. Dios puede hablar. Y Dios habla por lo general en sueño. Por lo general en sueño. Eso es lo que dice la Biblia, que Dios habla por lo general en sueño. Y habla en sueño, mira, como castigo de Dios por la culpa de María, la hermana de Moisés. Nos echó esa gran broma. María y Aarón, dos hermanos mayores de Moisés. Eso dice el Número capítulo 12, nos cuenta esa historia. Número capítulo 12, Número del cuarto libro de la Biblia. Así que cuenta 1, 2, 3, el cuarto que venga es el libro del Número. En el capítulo 12, Génesis, Éxodo, Levítico, luego viene el Número. Tarea para el próximo domingo. Capítulo 12 dice: María y Aarón, vea, son dos hermanos mayores de Moisés y además los dos son profetas. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita, o sea, una mujer africana, de Cusi, región africana, se enamoró de su negrita y se casó con ella, pero eso estaba prohibido por Dios, que un israelita se casara con un extranjero. Tenía que tomar la mujer del mismo Israel. Y en ese sentido, Moisés pecó, en ese sentido, entre comillas, pecó. Y sus hermanos mayores, siendo la mano derecha espiritual de Moisés, sintieron el derecho de reclamarle a Moisés. Y nos echaron la gran broma a nosotros hasta hoy. Vean, seguimos leyendo para que vean. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? O sea, ellos como profetas de Dios les había hablado, le ha dado revelación. Y no sé si vale la pena decirles a ustedes que he oído estas palabras en esta iglesia. Hay gente que ya no está, gracias a Dios, que me han dicho: pastor, Dios no le habla a usted nada más, Dios nos habla a nosotros. Y han venido Biblia en mano, vamos a discutir el mensaje que usted predicó el domingo. Porque Dios no le habla a usted nada más, Dios nos habla a nosotros. Ay, Dios. Dios mío, aquí está María y Aarón, pobrecito. Porque a María le cayó lepra, por eso. Vamos a seguir leyendo para que vean. Y dijeron: solamente por Moisés
ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, que es una parábola, por figura, pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Porque estaban reclamando si Dios habla por ellos, si habla por Moisés, también habla por ellos. ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y nosotros? Tenemos derecho a hacer la oreja a Moisés. Le voy a decir algo de hermanito. Nunca se le ocurra jalarle las orejas a tu pastor, porque le puedes caer detrás. Lo que usted no entienda, dígale: Señor, no entiendo, ten misericordia de mí. Vea, porque ¿sabe qué? Esto le jalaron la oreja, tenía doble derecho. Eran profetas casi a nivel de él, un poco menos. Además eran sus hermanos mayores, más rápido. Este piensa, muchacho, travieso. Vamos a dar la oreja. Le digo: ¿quién son ustedes para meterse con mi siervo? Le digo Dios. ¿Quién son ustedes para meterse con mi siervo? Hermano, ¿cuántos mensajes? Está de moda ahorita, por enlace, por los radios evangélicas, de moda, hablar contra los hombres en la Biblia, encontrando errores. ¿Cuántos mensajes he oído contra Abraham? Abraham, que no hagas como Abraham, que tuvo un hijo con la esclava, se desesperó, no esperó el hijo de Sara y metió la pata con la esclava. ¿Dónde dice en la Biblia que Abraham metió la pata? En nuestra cultura metió la pata, pero en la verdad de Dios no. Y lo que vale es la verdad de Dios, no tu cultura. Entonces no estamos bravos. Lo que vale es la verdad de Dios, no tu cultura, hermanito. Digo, hermanito. La verdad de Dios, no tu cultura, no tu crianza, no tu valor, la verdad de Dios. ¿Cómo puedo yo criticar a estos hombres? En mi cultura cometieron un error, pero Dios ha dicho: no, ese es mi plan. Ese es mi plan. Es más, esa es mi parábola. Esa es mi figura, ese es mi simbolismo que yo estoy creando, estableciendo. Horrible pecado, predicar contra lo que Dios ha establecido en la Escritura. Y parece que está de moda ahorita, nuestros predicadores, encontrarle errores a los hombres de la Biblia, porque lo están midiendo por su cultura. No, esto hay que medirlo por la verdad de Dios. Por la verdad de Dios. Y como no conoces la verdad de Dios, es mejor que te calle en la boca. Lo hace mejor. Amén. Nos habló por profeta, nos habló por su hijo, lo que leímos en Hebreo. Y Cristo vino, dice, y abrió su boca en parábola. Y sin parábola, dice, no le habló. ¿De qué habla en parábola? El misterio del reino. ¿Qué es un misterio? Un misterio es que vamos a saber qué significa eso si Dios lo revela. Y es Dios el que va a decir: esta columna quiere decir burro. ¿Quién lo dice? Amén. Él fue que dibujó eso.
que nosotros discutamos y respetan mi idea, porque a mí me parece que la Biblia quiere decir esto, y yo creo y lo entiendo. No, a mí me sabe a comino lo que tú piensas. Solo me interesa lo que la Biblia interpreta de ella misma. Ahí está el mensaje de la verdad, no hay otro. Y es el mensaje donde Dios me ha hecho mover desde hace unos 30 años. Desde hace unos 30 años, moviéndome en estas verdades. Verdad que quiero comunicar con usted, porque sin estas verdades la gente está oprimida. Ve que llama al evangélico de ley, ese que dice lo que practica tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso lo dice el evangelio de ley. El evangelio de gracia dice otra cosa. El evangelio de gracia dice que Cristo con su muerte anuló todo estos decretos. Entonces encontramos en la Biblia ese evangelio de ley y ese evangelio de gracia. Así que zúmbame Biblia, pero aquella que yo también te voy a zumbar. A ver, ¿quién está en la verdad? No por lo que te parece, sino por lo que las Escrituras dicen. Amén. Y dichosos ustedes que están escuchando esto. Entre los millones y millones de personas que a Dios le haya placido traerle a ustedes a este rincón tan escondido. Porque siempre he dicho, nuestra iglesia está tan escondida como la verdad. Y aquí llega el que Dios traiga. Y se queda el que Dios deje. Pero dichoso el que Dios traiga y dichoso el que se quede. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nada más bello, nada más seguro que caminar en este mundo con la verdad de Dios. No importa los obstáculos, no importa la crítica, no importa lo que digan, amigos, critícame, di lo que tú quieras, pero soy más feliz que tú. Tengo más esperanza que tú, tengo más seguridad que tú. Así que critícame, haz lo que sea. Mientras tú vives una vida de desgracia, aquí estoy yo, mira mi vida. Mira mi vida. Mientras tú vives una vida de desgracia, la gente que se ha ido de la iglesia porque no creen en lo que yo estoy diciendo, se ha ido creyendo si los medios de ley, mira, unos cuantos muertos ya. Y no muertos, más tengo gente muerta de pedacitos, que le cortaron una pierna, le cortaron la otra, a las que se han ido de la iglesia porque son más santos que yo. Bueno, tú con tu santidad ve a dónde aterrizaste. No voy a discutir contigo, mi verdad. ¿Te gusta la mía? Aquí estoy. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Y por eso le digo, hermano, de aquí para el cielo. Amén. De aquí para el cielo. Pero créanme las verdades que le estoy diciendo en la Escritura. Y si usted encuentra algo en la Biblia que contradiga lo que le estoy diciendo, bueno, denme la cita. Denme la cita. Pero por la Biblia. No diga, no me gusta la vida que tiene el pastor, no me gusta cómo vive, no me gusta cómo vive fulano, no me gusta cómo es. A mí me sale conmigo porque no me gusta. Tengo un solo norte en mi vida, seguir el evangelio de los apóstoles, seguir este evangelio que los llevó ellos al cielo, seguir el evangelio que ellos mismos dijeron, escuchamos esa voz, lo vimos, nadie nos hizo el cuento. A esos hombres les creo. Pero el que vio pajarito o oyó pajarito, no, va a irse con tu pajarito por otro lado. Yo creo en la Biblia. Dios nos bendiga. Espero haberle aportado algo a tu fe en esta mañana.